¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en esta ocasión, en este viernes maravilloso, espectacular, en el cual yo espero que todos ustedes en casa estén gozando de la mejor salud y por supuesto que no olviden utilizar el cubrebocas. Si tienen que salir, hay que utilizarlo. Si no tienen a qué, quédense, por favor, quédense en casa. Y en esta ocasión, bueno, pues tenemos a nuestra invitada especial, la protagonista de la semana, está Luz María Guzmán. Bienvenida, mi querida Luz María. Ahorita nos va a platicar todo sobre su profesión, enfermera, y también estaremos hablando y nos adentraremos en la historia de una mujer mexicana maravillosa, Antonieta Rivas Mercado, y conoceremos pues todos los detalles y la manera en la que ella influyó y ayudó y fue mecenas de grandes artistas en nuestro país. Así que no se lo vayan a perder porque les va a gustar, y por eso me atrevo a decirle que esté en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la editorial. Pues hoy vamos a hablar sobre nuestro adorado país, sobre nuestro adorado México, pero sobre todo vamos a hablar sobre esta palabra tan especial que pues es una palabra de origen náhuatl y que es una de las más bellas, de las más bonitas que arroja esta lengua. El significado a mí me gusta muchísimo, es el ombligo de la luna, y la verdad es que pues sí se siente así nuestro país, pero vamos a ver por qué es que tiene ese significado. Por ejemplo, Metzi significa luna, Cicli significa ombligo o centro, y Co pues es el sufijo náhuatl para indicar que es el lugar. Por eso somos el ombligo de la luna, y sabemos que todo esto surge y que todo esto pues nace allá en Texcoco, en el lago de Texcoco, llamado Lago de la Luna, y entonces ahí es donde pues se funda esto que es ahora nuestro país. Pero ¿por qué se escribe con X? Seguramente muchas personas se preguntarán, o algunas pensarán, bueno, así se escribió desde el principio de los tiempos. Bueno, la realidad es que siempre estaba un poco esta discusión sobre si tendría que ser con J o tendría que ser con X. Entonces, bueno, la RAE en 1992 ya autorizó que se utilizara la X, pero que era de preferencia poner la J, México, poner la J. Y ya después, pues en 2001 es cuando se decide que sí se va a escribir con X en México y en el mundo. ¿Y por qué? Pues porque la X es una letra que es pues importante, que sí es como un sello del náhuatl y obviamente también de muchas palabras que nosotros utilizamos y que nos distinguen como mexicanos. ¿Como cuáles, mis queridos chicos? Podría ser Xochimilco, podría ser pues Texcoco, también tiene la X, Xochitl. ¿Cuál otra se les ocurre, queridos míos? ¿Cuál? Xoqui. No, bueno, Xonacatlán, Xinacantepec, Tasco, Xoqui. Xoqui con X, qué bonito, Xoqui, mira. Qué bonitos alumnos tenemos aquí, qué niños tan educados, tan letrados y además tan atentos siempre. ¿Cuál otra? Xoloscuintle, ajá. ¿Cuál otra? Bueno, pues el punto es que la X sí es una palabra y una letra importante en nuestro país para los mexicanos, y obviamente también en el náhuatl. Así que hay que tomarlo en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta que somos el ombligo de la luna y que pues nos vamos directamente con la línea sin violencia. Atención a mujeres en situación de violencia mediante la línea 810-84-053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número, 810-84-053. No más violencia, 01800-108-4053. Es importante que marquemos, y acuérdense que también está la aplicación de la Red Naranja que se utiliza en los teléfonos que funcionen, los teléfonos sistema Android, pero que ya está la iniciativa para que funcione en los teléfonos sistema iOS. Y por supuesto ya me están diciendo que es Xoqui, el ombligo del estudio. Ay, Xoqui, te sientes soñado. Xoqui, el ombligo del estudio. Pero miren, vamos a darle un aplauso muy, muy fuerte a nuestra protagonista de la semana. Ya está con nosotros Luz María Guzmán. Bienvenida, mi querida Luz María. Pásate por acá y vamos a conocer mucho más acerca de tu historia. Pues yo te invito a que te sientes y en este momento puedes retirar tu cubrebocas. Importante, por favor, recuerden que debemos utilizar el cubrebocas el mayor tiempo posible. Y bueno, pues Luz María, ya estuvimos viendo parte de la historia, parte de pues cómo decides ser enfermera, escoger tu profesión. Cuéntanos rápidamente para el público por qué lo decides y qué piensas hoy de haber hecho esta elección de ser enfermera.
Bueno, la elección de ser enfermera fue por querer siempre ayudar a la gente, ¿no? A cuidar niños, ancianos, y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en cuanto a estudios. Te encanta haberlo elegido, y si tuvieras una segunda oportunidad, ¿de nuevo lo serías? Así es. Ok, vamos a ver esta información y regresamos. ¿Te Claro parece? que sí, gracias. Hubo una paciente que su hija veía cuando yo le hacía los cuidados y ella estudió enfermería después. Hubo pacientes que tuvimos en hemodiálisis y que después fueron trasplantadas, y hay gente que ya es enfermera después de haber sido paciente, ¿no? Pues yo creo que independientemente del papel que nos toca como mamás, como amas de casa, tenemos que buscar lo que nos gusta hacernos sentir bien, ¿no? A lo mejor estudiar, si no quieres estudiar o no es tu sueño estudiar, a lo mejor tener un trabajo, algo que te guste hacer, ¿no? Algo que te apasione. A mí me hubiera encantado, aparte de ser enfermera, me hubiera encantado ser bailarina folclórica. Sin embargo, bueno, siempre empieza, ¿no? Con que eso no es un trabajo, este es un hobby, y ese es algo con lo que me quedan muchas ganas de hacer. Que hagas tu trabajo con cariño, sabes que estás haciendo las cosas bien y que de alguna manera, pues bueno, los inspiras a querer cuidar de alguien más también, ¿no? Ahí están las palabras de Luz María Galván, que nos acompaña hoy en el estudio, y que antes de irnos a ver esta información ya nos decía que si tuviera la oportunidad de elegir de nuevo su carrera, sería enfermera. Y yo te preguntaba, Luz María, la verdad es que sí se tiene que tener una vocación importante para poder ser enfermera, porque sí es una vocación de ayuda, y además, imagínate, cuando se nos enferma un familiar, la manera en la que sufrimos, porque es un familiar, pero a ti te toca vivir esa enfermedad en muchas personas durante un día, a lo mejor 3, 4 personas que tú puedes ver, o una sola si es que estás de lleno con ella, pero el sufrimiento es, o sea, sí es complicado, sí es doloroso, sí se involucran pues estos sentimientos. Sí, claro. Yo creo que cuando los pacientes están a tu cuidado, pues se vuelven parte de tu familia, ¿no? Obviamente, pues sufres con ellos, pero también es la alegría de verlos salir adelante de alguna enfermedad. Eso es lo importante, porque sí, está el sufrimiento y está el dolor de irlos acompañando, pero ¿qué tal cuando sabes que hiciste tu trabajo de tal manera, que lo hiciste tan bien, que se puede levantar, caminar de nuevo y tomar su vuelo, ¿no? Retomar su vuelo. Así es. ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo, a las mujeres que a lo mejor todavía no están tan seguras, y están dudando si seré o no seré, escoger esta profesión? Yo creo que es de las profesiones más bonitas. Es una profesión en la que tienes que estar 100% entregada. Digo, independientemente de que tengas familia, yo creo que cuando tienes el cariño y la responsabilidad de llevar bien una carrera como esta, pues bueno, es la mejor elección. Pues un aplauso para ella, y vámonos a un corte. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia. Vámonos a un corte y regresamos rápidamente. Acuérdense que estaremos hablando también sobre una gran mexicana, Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Valeria Rivas Mercado Castellanos, mejor conocida como Antonieta Rivas Mercado, nació en 1900 en la Ciudad de México y fue actriz, mecenas, escritora, promotora cultural, defensora de los derechos de la mujer y activista política. Fue el 11 de febrero de 1931 cuando la intelectual entró en la Catedral Parisina de Notre Dame y se disparó en el corazón, según se cree, con la pistola del político mexicano José Vasconcelos, con quien habría mantenido un romance. Hija del famoso arquitecto Antonio Rivas Mercado, autor del célebre Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, financió numerosos proyectos culturales, promovió exposiciones y tradujo obras de teatro al español. La mecenas apoyó a escritores como Andrés Enestrosa, Javier Villaurrutia, Salvador Novo y Gilberto Owen, y a pintores como Roberto Montenegro, Julio Castellanos y Manuel Rodríguez Lozano, entre otros. Fundó el primer teatro independiente del país, el Ulises, y formó y financió el Patronato para la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Carlos Chávez. Según sus biógrafos, era una mujer polifacética, inteligente, apasionada, que dedicó muchos años de su vida a México, a apoyar a las mujeres y a los niños, a impulsar la educación, el arte y la cultura. ¿Qué opinas de esta mujer que luchó por cambiar el rumbo de nuestro país? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.
Bueno, ahí está Antonieta Rivas Mercado, parte de la historia. Obviamente ya vimos que ella es la hija del diseñador y creador de la columna de Independencia. Y bueno, una mujer que se casa muy joven, una mujer que, de acuerdo a la época, se casaban jóvenes, tenía 17 años más o menos, con un hombre muchísimo mayor. Al final de cuentas se divorcian y cuéntenme la historia aparte de ahí, qué es lo que pasa con esta gran mujer, Antonieta Rivas Mercado. Por favor, yo los invito a que se quiten el cubrebocas. Sí, tenemos a la distancia. Imposible hablar con ella. Aida, ¿quieres comenzar? Bueno, sí. Pues mucho gusto estar aquí, Ana, contigo otra vez. Un gusto. Bueno, Antonieta, yo empezaría diciendo que es un personaje complejo. No podemos hablar de ella en una sola faceta. Como ya dijeron, mecenas, escritora, bueno, inteligente, apasionada, intensa. Tuvo una vida muy intensa, hizo muchas cosas en 31 años. Hay que estar conscientes. Muy intensa y muy corta. Y muy corta, por eso. Corta. Tantas cosas que hizo, tanta pasión, tanta intensidad, 31 años. Claro, nosotras en Camerino estábamos platicando sobre ella, y es que cuando fuimos eligiendo a las mujeres, bueno, ella quedó en primer lugar, y decíamos, Ale y yo, es que es increíble que es una mujer que da tanto a la vida artística de nuestro país, una mujer que tiene una vida tan rica, tan intensa como la mencionas, y que siempre se le recuerda simplemente como la mujer loca de amor que entra a Notre Dame y se dispara y se suicida, y después tienen que hacer hasta casi un exorcismo ahí en la catedral. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Pues yo, lo primero que me viene a la mente después de leer de tantas cosas y tantos datos de ella, pues es que es una mujer intempestiva, así, pero desde chiquita, ¿no? Prácticamente desde muy tierna edad, ella pues hereda esa vehemencia, ese temple de su papá, ¿no? Que también fue un aventurero, un hombre grande, corpulento, le decían el oso, ¿no? Que recorrió Italia en bici y otras cosas también, por ejemplo. Entonces, bueno, ella siempre fue la consentida, de hecho tiene también su nombre, es la segunda. La segunda. Hubo ahí 2 hijos muertos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ella es la segunda, y al final también ella, pues, departe mucho con la aristocracia de su época, ese pequeño París que rodeó a lo más granado del porfiriato, ¿no? Y bueno, esa fue como su etapa temprana. Ya después, en los años 20, con ella adolescente, le toca la revolución, ¿no? Entonces ella ve pasar enfrente de su casa, llega el general Lucio Blanco, que es uno de los más importantes de la revolución, del reparto agrario. Ella veía la tropa, entonces digamos que de la década de los 10 a la década, de la primera década de 1900 a 1910 a la segunda, pues ve 2 Méxicos, ve el de la aristocracia y ve el de la crisis y la revolución, ve la caída del porfiriato. Entonces eso obviamente empieza a llenar su cabeza, y no hay manera de que no viva o no refleje todo eso en sus actitudes, en su carácter, y desde luego también pues empieza a madurar muy pronto y muy rápido. Sus papás se separan en el 13. La mamá se llama Matilde, va a Europa, la tradición dice que siguiendo a un amante, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una historia aparte. Es como un mito que no se sabe bien. Sí pasa esto, pero bueno, también se magnifica o se desvirtúa, ¿no? Entonces, bueno, ella va, al final termina ocupando de sus hermanos menores, de Mario y de Amelia se llama la chiquita, ¿no? Entonces, y así es como ella empieza a madurar, ¿no? Lo del arte ya vino después. Claro, pero además finalmente era una mujer que tenía una muy buena educación, como se utilizaba en la aristocracia, como se estilaba en la aristocracia de aquella época, donde sí, pues aquí había un pequeño París, pero tenían acceso a estar viajando a ir a Europa y a tener ese tipo de educación. No solo eso, en su casa tenía las mejores institutrices, tuvieron una educación de primer nivel. Hay que recordar que a los 9 años acompañó a su papá por los materiales para la construcción de la columna. Estuvo en París, vio la ópera, estudió danza, incluso el profesor de París le pidió al papá que la dejara porque tenía un futuro muy bueno para la danza. Él no la quiso dejar, tenía 9 añitos, ¿no? Entonces regresan, y también hay que entender quién visitaba esa casa.
¿no? Sí. Diego Rivera era alumno de su papá. Entonces, en esa casa venía cualquier tipo de personas. Ella y sus hermanos crecieron con toda esta gente, artistas, políticos, diplomáticos. Es decir, hablaba 5 idiomas. O sea, una mujer muy, muy, muy preparada, que siguió una línea muy distinta a la hermana mayor, porque la hermana mayor sí siguió como lo que se esperaba de una mujer de su condición, casarse, etcétera. Y aunque Antonieta se casó muy joven, y como dices, con un hombre muy grande, que yo creo que la tenía muy impresionada porque dicen que era muy, muy guapo. Además había estado con Madero en la Revolución y ella con este espíritu pues libre e intensa y todo, pues sí puedo entender que se haya enamorado muchísimo de este hombre, aunque ya una vez en la convivencia pues no resultó lo que ella esperaba, ¿no? Claro, claro. Hasta aquí nos quedamos en esta parte, donde ella es una mujer muy culta, una mujer que se casa joven, una mujer que finalmente se separa. Y regresando del corte, yo les pido que me hablen de esa Antonieta Rivas Mercado inspiradora, y además que también lograba hacer realidad sueños de muchos artistas, porque fue gran mecenas. Vámonos a un corte, regresamos rápidamente, porque Soy Mujer, estamos hablando sobre Antonieta Rivas Mercado. Te recomendamos la película Antonieta, del director español Carlos Saura, rodada en 1982, en una coproducción de México, Francia y España. Basada en la novela de Andrés Enestrosa, cuenta la vida y trágica muerte de la literata mexicana Antonieta Rivas Mercado. El film recrea la intensa actividad social de Antonieta Rivas Mercado en pro del feminismo y su participación en la campaña presidencial de José Vasconcelos, interpretados por Carlos Bracho e Isabel Adjani. Por su parte, la escritora mexicana Taidea Costa Gamas publicó Antonieta Rivas Mercado, Obras, Secretaría de Cultura, Siglo XXI Editores, 2 volúmenes en los que recopila la obra de la intelectual mexicana. En el primer volumen recopila cuento, teatro, ensayo, prosa varia, traducción, novela y crónica de Rivas Mercado, Ciudad de México 1900, París 1931, y en el segundo, su diario y su vasto epistolario con personajes como el pintor Manuel Rodríguez Lozano o el escritor Alfonso Reyes. Su vida también inspiró varias obras, como el libro Antonieta de Fabien Bradou, la obra teatral El Destierro de Juan Tobar, el guión cinematográfico María Antonieta Rivas Mercado de Andrés Enestrosa, Vida, obra e historia de una familia, Los Rivas Mercado, escrita por Catherine Blair, nuera de Antonieta, entre otras. ¿Qué te parece la vida de esta mujer, su historia y mito? Déjanos tu opinión en nuestras redes sociales. Vámonos directamente con Aida Casín. Aida, ¿qué pasa con Antonieta Rivas Mercado al momento en el que muere su papá y cambia la historia? Muere su papá y la deja como albacea de la fortuna de todos sus hermanos. Matilde también se va a Europa y ella se queda, como ya mencionó Marco, y entonces ella se mete en este tema, como ya habías mencionado, de la cultura, del arte en México. Entonces, bueno, súper amiga de Diego Rivera y de los pintores, tiene ahí su círculo. Bueno, hay una leyenda, o no sé si sea verdad, que dice que conmocionaba o era muy provocadora, ¿no? Porque ella se paseaba en la ciudad con su convertible descapotable, ella manejando y Diego al lado, ¿no? Entonces, eso, que una mujer en esa época estuviera manejando por la ciudad con un hombre al lado que no era su marido, bueno, era muy provocadora, ¿no? Luego empieza a involucrarse. Ella estudió en la Escuela Nacional Preparatoria. Dijimos que primero estuvo con institutrices en su casa, pero después ingresó a la Escuela Nacional, que interrumpió ahí un tiempo porque se fue a París, y cuando regresó completó sus estudios y entonces empieza a involucrar en este círculo de los contemporáneos. Revista, teatro, ella inicia el Teatro Ulises, y era un teatro que está criticando, haciendo una crítica al México, como decía Marco en un principio. Ella conoció 2 Méxicos, entonces está haciendo una crítica con su obra Los de Abajo, y sobre todo, bueno, Los de Abajo ya es muy posterior, ¿verdad? Cuando pasa lo de Vasconcelos, pero muy importante también, ella organiza y ella funda el Patronato para la Orquesta Sinfónica. Para Orquesta Sinfónica, para teatros, patrocina la obra, el trabajo de contemporáneos, de Gorostiza, de... Es la única mujer en ese círculo. Salvador Novo. Sí, la única mujer.
Entonces, no nada más, uno podría pensar que porque es la que pone la lana, pero no nada más. Ella traducía, bueno, ella tradujo. Pues es que ella tenía todo ¿Tenía con qué? este bagaje para poderlo Claro. realizar y para poderlo hacer. Pero a ver, en el amor, ya se había casado, no funciona. Sí. El marido me cuentas que también tiene una anécdota importante, Sí, ¿no? bueno, sí, ella se casa en el 17, ya a los meses eso empieza a tronar, ¿no? Entonces, pues no se llevan bien. Ella también hay que entender que abraza el movimiento feminista, ¿no? O se acoge, se mezcla, se funde con estas ideas que llegaron de varias partes del mundo, ¿no? Entonces, pues eso, y más la revolución que tiene en la cabeza, en fin, a ella la marca una época, una transición también importante en términos culturales, ¿no? Entonces el marido pues obviamente no le va ni a servir ni a ayudar en absolutamente nada, ¿no? Entonces se y separa. él tampoco la va a entender a ella. Exacto, o sea, era un tema compartido. Claro. Se casa en el 17, al otro año ya están teniendo problemas, en el 23 empieza la demanda de divorcio, pero dura años y es un jaloneo por la custodia del niño. Ellos incluso antes, en el 21, van a San Pedro de las Colonias, allá le presta Madero una casa a Albert, al esposo, y le presta la casa, y ella al año siguiente huye con su hijo de ahí del rancho de San Pedro de las Colonias, se vuelven acá a México y casi de inmediato a los pocos meses salen a Europa y allá pasa 3 años, ¿no? Allá reencuentra otra vez a su mamá que se había separado, a su hermana que estaba con su mamá, etcétera, ¿no? Entonces, y ella al final es hasta su regreso cuando empieza a involucrarse con el grupo de los contemporáneos. Oye, pero cuéntame lo de la colonia de las sí, Lomas. bueno, porque es seguramente si alguien nos está viendo que vive por ahí. Sí, bueno, es que el esposo es ingeniero y a él le comisionan el trazo de Chapultepec Heights, sí, hoy lo conocemos como Lomas de Chapultepec. No recuerdo exactamente el nombre que tenía, era un nombre en inglés. ¿Sería Chapultepec Hills? No era Hills. ¿Hills? Creo que sí. O algo así, sí, ¿verdad? Entonces, y entonces Antonieta le ayuda con asignando los nombres de las calles. Ella elige las montañas del mundo, ¿no? Entonces, pues está el Monte Everest, los Montes Urales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es como montañas rocallosas y demás. Pero sí, o sea, todo eso lo hizo ella. Sí, exacto. Entonces andaba sí con la nariz en todos lados, ¿no? Porque sí era brillante, sí también tenía vocación por el arte, por las letras, porque desde chiquita lo tuvo allí, ¿no? Enfrente. Entonces el asunto es que, bueno, ya regresa en el 26, sigue con el divorcio y conoce a otro de sus grandes amores, a Manuel Rodríguez Lozano, un pintor que también tiene una historia fantástica y aparte, ¿no? Entonces, y bueno, con él también, él es el que le presenta a los contemporáneos. Están en una reunión en la casa de Diego y la que era entonces su esposa. Lupe, sí, Marín. Lupe Marín, exacto. Entonces, y bueno, ahí conoce a Villaurrutia y a otros y empiezan a organizar lo del Grupo Ulises. Ella efectivamente empieza también los lleva a su casa, ahí departen, escuchan ópera, escriben y planean la revista Ulises. Y ahí es donde ¿Cuántos años tiene ella? Eso habrá ocurrido en el 27. Pues va con el siglo, tiene Sí, va va con el siglo, tiene 27 27 ella nace años. en abril, sí. Ok. Ella Pues, nace se nos acabó el tiempo. Ok, Pero bueno. esperen porque nuestro productor es benevolente. Y entonces hay segunda parte. Ahorita nos hemos quedado con el conocimiento de lo que hacía Antonieta Rivas Mercado, cómo adquiere todo el conocimiento que ella pudo tener para poderlo después traer y compartir en nuestro país con los contemporáneos, con grandes artistas. Y pues vamos a conocer más, no se pierda la segunda parte, sobre el momento en el que se enamora, se desenamora, se enamora y llega José Vasconcelos. Y luego, ¿qué pasa? Que tiene que ver también Notre Dame. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, mi querido público conocedor, Aida Casín, Marco Villajuárez, editor de la revista Relatos e Historias de México. Me encanta que nos hubieran acompañado y le dejamos a todo el público un beso, un abrazo y un aplauso, porque soy mujer.